empezar con otro grupo. Para eso voy a remitirme un poquitico a su historia. Hoy voy a leer un pedacito acerca de la historia de este grupo que vamos a abordar, que es un grupo que es muy conocido en Colombia, tiene mucha fuerza. Ellos han ido cambiando sus estrategias para ser discípulos o prosélitos. Inicialmente su estrategia primaria siempre ha sido la de visitar las casas, tocar la puerta y bueno, lo han hecho varios grupos, entre ellos los mormones, pero el grupo del que vamos a hablar hoy son los testigos de Jehová. Es muy importante comprender un poquitico acerca de su historia, cómo nace este grupo, para así poder entender que comprender el origen de los grupos o de las sectas es muy importante. Por ejemplo, podríamos decir que la Iglesia Católica realmente no podemos catalogarla como una secta, porque el desenvolvimiento de la Iglesia Católica se da dentro de la historia del cristianismo, con sus matices, con sus falsas enseñanzas, pero hay que tener muy en cuenta que manejamos una herencia en común con la Iglesia Católica. Reconocemos que su percepción acerca de lo que es la obra de la salvación no está clara. Reconocemos que la Iglesia Católica se apoya especialmente en las buenas obras como un elemento clave para la salvación. Y bueno, habría que hablar también de la Reforma Protestante para poder comprender lo que pasó terminada la Edad Media, casi esos 1000 años que hubo un dominio total de la Iglesia Católica, hasta que empezaron a surgir algunas voces de protesta, entre ellas la más elocuente fue la de Martín Lutero, que prácticamente queriendo él reformar la Iglesia Católica, termina prácticamente, por así decirlo, creando, o más bien creando un movimiento totalmente diferente. Un movimiento que inicialmente incluso llevó su nombre, cosa que no le hubiese gustado a Martín Lutero, la Iglesia Luterana, pero luego derivó en otros movimientos paralelos a Lutero, como fue el movimiento de Calvino, como fue el movimiento de Zwingli y otros movimientos más dentro de la Reforma Protestante, de lo cual pues no nos vamos a ocupar ahora. Se puede decir que todas las iglesias cristianas tenemos una herencia común con la Iglesia Católica, en cierta forma, especialmente en América Latina, ya que nosotros nos levantamos en una cultura y en una tradición católica. No conocimos la Reforma Protestante como tal. La Iglesia Católica no nos entregó la Biblia para que la leyéramos. Prácticamente ese fue uno de los graves errores del catolicismo, no entregar la Biblia al pueblo para que el pueblo la leyera y pues instruido por el Señor. Ellos querían controlar a través del dominio de la palabra, a través de la tradición, y eso lo tenemos hasta el día de hoy, hasta el siglo XXI. Todas las denominaciones cristianas después de la Reforma, llámese por ejemplo Alianza Cristiana, Iglesia Metodista, Iglesia Bautista, tienen sus raíces en la Reforma Protestante. Esto es muy importante comprenderlo también. Pero resulta que en los Estados Unidos se dieron unos movimientos particulares, especialmente entre el siglo XVIII y XIX, unos movimientos que dieron origen a unos grupos muy fuertes que son de origen norteamericano. Voy a mencionar 3 de ellos. Vamos a empezar a hablar de uno de ellos. El primero de ellos fue la Iglesia Mormona. El segundo de ellos es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y el tercero de ellos es el movimiento de los Testigos de Jehová. Estos 3 movimientos tienen presencia en Colombia. Yo diría que el más fuerte de todos es el de los Testigos de Jehová, seguido de los mormones y los adventistas. Aunque los adventistas conservan más una herencia mucho, digamos así, más cristiana, con las comunidades protestantes. Pero lo interesante es que estos grupos nacieron prácticamente en el mismo tiempo, más o menos. Unos fueron influenciados por otros, y realmente vale la pena pues considerar sus raíces históricas para poderlo comprender, ¿cierto?
Entonces, pues yo voy a tomarme aquí, es en el que voy a leer un poquitico acerca de la historia de los testigos de Jehová para que ustedes tengan claro. Hay dos personajes claves en la fundación de los testigos de Jehová. Es el señor Russell y el señor Leto. Estos dos personajes son muy importantes, son los norteamericanos, y marcan prácticamente dos periodos históricos de los testigos de Jehová para poder entender y comprender este mundo. Entonces, permítame leer un minutico, me tengo que quitar las gafas porque no puedo ya leer con las gafas, me queda muy complicado. Bueno, entonces voy a leer un pedacito acerca de los hombres. Bueno, el fundador se llama Carlos T-A-Z-E Tex Russell. Él es prácticamente el fundador de la secta de los testigos de Jehová. Este señor Russell fue, digámoslo así, como la persona preponderante en el grupo y marcó los puntos claves, digamos, de su doctrina. Entonces, permítame leer acá. Es sin precedentes el atrevimiento del señor Russell, el fundador de la Torre del Vigía de Sion en 1879, y de la Sociedad Bíblica y de Tratados de la Torre de Vigía de Pittsburgh. Estamos hablando del siglo XVIII-XIX. Su desvergüenza forma parte de toda su vida civil y religiosa. Hay un hecho que ustedes tienen que saber, y es que si ustedes recuerdan la Biblia de los Testigos de Jehová, ¿quién recuerda el colorcito de la Biblia de los Testigos de Jehová? La antigua, color muy tradicional. ¿Recuerda qué color era? ¿De qué color? Verde. Verde, exacto. Entonces era de color verde. Ya cambiaron, ya ellos ya ahora acaban de sacar una nueva, un nuevo formato de las escrituras y es de un color más bien gris, pero casi siempre se caracterizaba por ese tono verde. E incluso ellos dicen de que ellos tienen la traducción correcta de las escrituras. Incluso le dan un nombre especial, la traducción del Nuevo Mundo. En esa traducción de las escrituras, ellos dicen que se fiaron de los mejores manuscritos antiguos y que prácticamente está avalada por eruditos en griego y en hebreo. Pero les voy a contar un incidente que el señor Russell tuvo en la corte, en una corte en Estados Unidos, cuando se le preguntó si él sabía griego o no sabía griego. Entonces quiero que escuchen porque estos son documentos históricos que hablan del fundador de los Testigos de Jehová. Cuando en 1881, el grupo se funda en 1879, y en 1881 él es llevado a la corte, se le preguntó en el tribunal, señor Russell, ¿conoce usted griego? Él respondió, oh, sí. Entonces se le entregó una copia del Nuevo Testamento griego de Westcott y Hort, diciéndole que por favor leyera las letras del alfabeto al principio de una página, y no pudo hacerlo. Preguntó el fiscal, ¿ahora insiste usted, señor Russell, que conoce el idioma griego? No, contestó Russell, sin un solo centro. Entonces yo quiero que ustedes observen esto, este dato que es muy importante. Yo tengo las referencias en inglés de los libros donde están estas actas, donde él fue consultado por los jueces y se le preguntó que si él realmente sabía griego, si supuestamente los testigos de Jehová están fundados sobre una nueva traducción de las escrituras y su fundador es el juez Russell, ¿por qué no fue capaz de leer el Nuevo Testamento en griego? Es una pregunta bien interesante. Otra anécdota. Cuando en otro tribunal tuvo que responder el señor Russell de una demanda de divorcio acusado por su esposa de relaciones impropias con Rosa Ball, negó la verdad violentamente. Cuando se le acorraló, admitió circunstancias embarazosas. Su mujer no recibió empero el divorcio por adulterio, sino a causa del carácter dominante y excéntrico de su esposo, que el jurado reconoció como capaz de hacer la vida imposible a cualquier mujer sensible.
Fue traído al juzgado otra vez a causa de un fraude que hizo su esposa. Transfirió sus propiedades a corporaciones y sociedades sobre las cuales él mismo tenía absoluto control, tratando de este modo de evadir el pago de la pensión a su primera esposa, a la cual estaba obligado. Entonces estamos viendo las conductas no solamente en lo que tiene que ver con el conocimiento del griego, sino la misma vida del señor Russell, que es el fundador de los Testigos de Jehová. Otra cosa bien interesante, fue acusado por el diario El Águila de Brooklyn de hacer trigo milagroso para venderlo a $60 la medida. En el tribunal admitió que había algo de verdad en esto. También se le acusó de inducir a personas enfermas a dejar sus fortunas a sus organizaciones. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es muy importante que cuando estudiemos una secta, conozcamos el trasfondo histórico de la secta y quién fue la persona que la fundó, ¿cierto? Bueno, aquí va a haber otros antecedentes que voy a mencionar. Sin embargo, este hombre proclamó incesantemente que las iglesias eran un negocio para hacer dinero y anunció reuniones sin colecta y después de declarar que nunca había sido ordenado. Este autopastor replicó a los ataques de los ministros del evangelio acerca de sus doctrinas no cristianas, diciendo que los predicadores lo rechazaban a causa de que ellos no lo habían ordenado a él. Entonces, otro incidente, los testigos de Jehová manifiestan una profunda enemistad con los cristianos. Incluso, un testigo de Jehová te va a decir que ellos son la iglesia verdadera. Incluso la iglesia católica, consciente de la iglesia protestante, ellos nos han puesto como una especie como de palabra. ¿Quién sabe cómo nos llaman los católicos a nosotros los protestantes? ¿Quién recuerda esa frase? Hay una frase que utilizan ellos. ¿Quién la sabe? ¿Alguien la tiene en mente o no? Bueno, la palabra es hermanos separados. O sea, la Iglesia Católica considera que la Iglesia Protestante son hermanos en la fe separados. Para los testigos de Jehová, todos los grupos no cristianos, mejor dicho, todos los grupos que no se identifiquen con ellos, claro, no tiene así la son la Gran Babilonia, son la Gran Ramera, y la única iglesia verdadera es la iglesia de los testigos de Jehová. Son el movimiento que marca la verdad y rechazan profundamente otras comunidades, son enemigos acérrimos de los cristianos y atacan verdades fundamentales del cristianismo, ya las voy a mencionar. Yo me voy a adelantar aquí un pedacito, bueno, se encuentro acá. Pero aquí hay una anécdota en relación con su muerte del pastor Russell. El pastor Russell murió a bordo de un tren transcontinental a sus 60 años, el 9 de noviembre de 1916. Él había afirmado en uno de sus escritos que la venida del Señor era para el año 1914. 2 años después, él muere a bordo de un tren de edad de 60 años. Bueno, mencionemos otro incidente interesante. Durante el sepelio del señor Russell, uno de sus amigos que estuvo ahí fue el señor Rutherford. Es llamado, reconocido como el sucesor de Russell. Era un abogado y se hacía llamar a sí mismo el juez Rutherford, aunque él sí asistió en algunas audiencias como juez. Claramente no, su profesión como tal no fue la de juez. Rutherford, digámoslo así, que es la persona encargada de retomar las enseñanzas del juez Russell, del señor Russell, y darle forma y cuerpo al movimiento de los testigos de Jehová. Bueno, otro incidente. En julio de 1927, el juez Rutherford, encumbrándose por encima de todos los predicadores de América, atronó al mundo con su reto: yo los desafío a que me dejen hablar
y la revista El Mensajero pudo hacer alarde de nuestro juez hablado por más de 50 emisoras de radio americanas y canadienses. Un verdadero récord en la historia de la radio. Los testigos de Jehová, ustedes saben que ellos tienen este nombre, este remoquete que lo utilizan con mucho orgullo, que es la palabra de testigos de Jehová. Entonces yo quisiera preguntarles algo a ustedes. ¿Qué es lo que caracteriza a los testigos de Jehová que a ustedes más les llama la atención? A ver, los que están acá, por favor. Yo espero que también ustedes participen para que la charla se pueda tomar un poquitico mucho más amena y ustedes puedan también hacer sus aportes. ¿Qué creen ustedes que es lo que más caracteriza a los testigos de Jehová? ¿No será como el mover de ellos por todos los lados? O sea, cómo se movilizan por todos los lugares. Bueno, Como, entonces se convirtieron en testigos. O sea, son testigos de verdad. O sea, y se mueven constantemente. ¿Alguien más iba a decir algo? ¿Quién más iba a decir algo? Por favor, sus revistas, ¿cómo? por sus revistas. Eso, o sea, sus publicaciones también. O sea, ellos regalan sus libros, visitan las familias, o sea, hacen un proselitismo muy insistente y muy fuerte. Es que Eso ellos es, no tienen temor de exponer lo que perdón que no te escuchamos bien, Naldi, se escuchó entrecortado. Repítelo otra vez. exponer las cosas para exponer lo que creen. Bueno, entonces, ¿ustedes no creen que una de las cosas que más caracteriza... Bueno, ahora sí me escuchan, por favor. ¿Sí me Sí, escuchan? señor. Bueno, entonces, eh, podríamos decir que una de las principales características de los testigos de Jehová es su acción proselitista, o llamémosla pues en cierto sentido evangelizadora. Incluso yo diría que para nosotros los cristianos es motivo de vergüenza, porque si nosotros compartiéramos la palabra de Dios con la misma insistencia con que los testigos de Jehová lo han hecho, aún conscientes de que son rechazados, de que van y tocan una puerta y no les abren, aunque la metodología hoy en día ha cambiado, ustedes ya vieron ahora que están optando por ubicar un puesto de revistas en una esquina clave de la ciudad, y hay dos personas ahí. Yo una vez me levanté un domingo a las 6:30 de la mañana a buscar unas arepas para el desayuno. Y ahí estaban ya instalando el puesto y las dos personas preparándose para compartir su mensaje todo el día y parados. Y yo así me pregunto, si personas que no tienen la verdad tienen tanto compromiso, uno podría pensar, bueno, pueden estarlo haciendo por miedo o por presiones de la iglesia o por lo que sea. Pero la pregunta mía es, si personas que no conocen la verdad dedican tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto compromiso en impartir el error, ¿dónde estamos nosotros como creyentes que conocemos la verdad? O sea, ¿dónde está la iglesia del Señor que debería estar alumbrando, diciendo sal, diciendo luz? De verdad que ese es un motivo de tristeza. Incluso hay otro punto que mencionar que me preocupa, porque lo he leído de la historia. Los que más se opusieron al régimen de Hitler en la Segunda Guerra Mundial no fueron los católicos. Y aunque sí hubo un movimiento protestante muy fuerte en cabeza del pastor Dietrich Bonhoeffer en Alemania, el cual murió en Alemania y fue un opositor al régimen de Hitler, les quiero decir una cosa que es muy impactante. Los que más oposición hicieron al régimen de Hitler fueron los testigos de Jehová. Incluso en la época de la guerra de Ruanda,
cuando en el espacio de un mes fueron masacradas más de 800.000 personas, y ojo, eso fue en los años 90, si no estoy mal. De las personas que más resistieron frente a ese fenómeno de violencia, que fue ocasionado incluso por pseudocristianos, personas que decían ser cristianas y terminaron matando a sus vecinos. Se generó un odio racial entre dos comunidades, los Hutus, los Tutsis, y esto provocó unas masacres impresionantes allí en Ruanda. Los que más resistencia pusieron a no vincularse con esos procesos fueron los testigos de Jehová. Entonces, hermanos, este es un llamado de atención para nosotros como creyentes, para preguntarnos qué tan convencidos estamos de la verdad en que creemos. ¿Moriríamos por esa verdad? ¿Estaríamos dispuestos a compartir esa verdad día y noche? ¿Lo haríamos al sol y al agua como lo hacen los testigos de Jehová? Es muy fácil de pronto criticar las enseñanzas de la secta de los testigos de Jehová, y no voy a decir que son un grupo cristiano, porque realmente no son cristianos. Ellos detestan a los cristianos, pero son un desafío para nosotros como creyentes, en el sentido de que, independiente de sus falsas enseñanzas, han asumido un compromiso en relación con el mensaje que comparten. Quiera Dios que la iglesia pueda comprender esto y asumir un reto y un servicio que no es por miedo, sino como dice el apóstol Pablo, uno de los versículos, creo que es en segunda de Corintios, cuando dice: el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Y habla de la muerte de Cristo. Y dice que Él murió por todos. Y dice después en una frase de abajo que con una finalidad, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para qué. Entonces, ¿se está escuchando bien o no? Dice la hermana que en mi celular no se escucha. No, no sé, hermana, ¿cómo están escuchando los demás acá? Por favor? Yo lo estoy escuchando bien. ¿Él se escucha bien? Bueno, entonces, de pronto es por el problema del celular, hermana, que tenga alguna dificultad. Entonces, digamos que esa es la primera exhortación que lanzo a nosotros como creyentes. Nosotros tenemos la verdad, sabemos que es la verdad, proclamamos la verdad. Yo soy consciente que el siglo XXI es un siglo de muchas particularidades. Yo también digo que hoy en día bueno, ahora sí me están escuchando. ¿Sí me están escuchando ahí? Sí, hay un problema. Sí, pero Tengo un problema con el computador y está sacando el micrófono y me toca estar. Si escuchan un silencio es porque estoy sí, señor. entrando y saliendo. Estoy entrando y saliendo porque tengo problemas con el computador. Entonces se me va la señal. Estaba mencionando algo, qué pena, aquí me recuerdo la última idea que me quedé ahí en el momento en que salí y entré, se me perdió la idea. ¿Quién estaba al tanto de lo que estaba diciendo en ese momento? Bueno, entonces estaba mencionando una palabra de exhortación para nosotros como creyentes sobre la necesidad de comprender en qué hemos creído. Decía que el siglo XXI es un siglo de muchas particularidades. Y yo diría que el siglo XXI es un siglo que nos está llevando a un nuevo desafío. Y el nuevo desafío es que a veces tenemos que predicar sin hablar. O sea, este es un siglo en el que las personas, más que escuchar un mensaje, quieren ver un testimonio de vida. Y más fácilmente podemos impactar a las personas con nuestra preocupación genuina por sus necesidades y por sus situaciones, que descargándoles un mensaje de las Escrituras. No digo con esto que no debamos anunciar el Evangelio, se va a dar la oportunidad. Pero usted recuerda que el apóstol Pedro estaba hablando a las mujeres, creo que es en segunda de Pedro, si no estoy mal, y le decía a las mujeres que para que los que no creen sean ganados con... ¿Quién recuerda ese versículo?
para que los esposos que no creen sean ganados por... Debe ser por el testimonio. Dice que sean ganados sin palabra, al considerar vuestras obras. Vea, en esto también, cada secta o cada grupo nos va a dejar enseñanzas importantes. ¿Se acuerdan ustedes que el gran énfasis que la Iglesia Católica hace no es sobre la fe, sino sobre las obras? ¿Y se acuerdan ustedes que el problema de los creyentes protestantes es que hacemos más énfasis en la fe que en las obras? Pues podríamos decir algo. Es cierto, y fue una conclusión que sacamos cuando compartimos lo de la Iglesia Católica, es cierto que somos salvos por la fe sin obras, pero es cierto que el fruto de la salvación es la evidencia de esas buenas obras. Entonces, el Señor Jesús hablaba de que los demás debían ver nuestras buenas obras. Es cierto que nuestras obras no son para justificarnos ni para salvarnos, pero me preocupa que muchos creyentes hemos olvidado el contenido y el valor de las obras. Incluso la Escritura dice, creo que es en el libro de Efesios, el apóstol Pablo dice que hay unas obras que fueron preparadas de antemano, en Efesios capítulo 2, para que andemos en ellas. Entonces, hermanos, el siglo XXI para mí es un siglo en el que el compromiso del creyente puede ir acompañado de palabras, pero si va acompañado de obras, mejor. O sea, si la gente puede ver que nosotros realmente estamos preocupados por ellas. El Señor Jesús en muchas ocasiones hizo, le doy un ejemplo, los 10 leprosos que Jesús sanó, ¿cuántos regresaron a hablar con él? ¿Cuántos? ¿Cuántos le dieron gracias al Señor? Uno. El Señor sanó a los 10. ¿Sí? Pero solamente uno se devolvió. ¿Y se acuerdan ustedes ese uno de qué nacionalidad era? ¿Se acuerdan ustedes que Jesús dijo de qué nacionalidad era ese leproso que se devolvió? Samaritano. Samaritano. ¿Y ustedes recuerdan qué relación tenían los judíos con los samaritanos? ¿Los querían? No los querían. No. Los odiaban a los samaritanos. Entonces, miren ustedes, el Señor los sanó. Hubo ocasiones en que el Señor simplemente sanó a las personas y no las evangelizó, no les dijo ninguna palabra. Es una obra en sus vidas. Más adelante ellos pudieron haber tenido contacto con el mensaje, con los apóstoles, qué sé yo, pero algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que el Señor, aunque es cierto que debemos preocuparnos por la necesidad real de las personas, no debemos olvidar la necesidad sentida. Es cierto, el Señor sabía que había personas que lo seguían con intenciones meramente sentidas, necesidades sentidas. Por ejemplo, yo sé que ustedes me siguen porque comieron el pan y se saciaron. Pero les hago una pregunta. Cuando el Señor aumentó, multiplicó esos panes, ¿por qué lo hizo? ¿Se acuerda que le dijo a los discípulos que sentía compasión de las personas y que no quería despacharlas con hambre? Y que, por favor, denles de comer. Y empieza el proceso del milagro. El Señor sabía que había personas que lo siguieron por los milagros que él hacía y por las necesidades, porque él resolvía las necesidades sentidas. Jesús vino haciendo bienes, dice la Escritura, el cual vino haciendo bienes. El Señor Jesús se ocupó de las necesidades físicas de las personas, pero también es cierto que su sentimiento estaba en la necesidad real de las personas. Entonces, hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces nosotros despreciamos a la Iglesia Católica porque ha hecho un énfasis excesivo en las buenas obras. Pero yo quiero que ustedes sepan una cosa: si nosotros miramos alrededor nuestro, la Iglesia Católica tiene muchos movimientos que se esfuerzan por aliviar las necesidades de las personas. Y entonces los cristianos siempre decimos, no, es que lo que hay que preocuparse es por la salvación del alma. Hermano, yo quiero decir una frase acá que me impactó mucho de un hermano que ya murió, un hermano a quien respeto mucho, el hermano René Padilla.
Y él decía una frase muy bonita, decía, y yo sé que va a sonar como rara la frase, el Señor Jesús no vino a salvar almas, el Señor Jesús vino a salvar personas, seres humanos, espíritu, alma y cuerpo, seres completamente integrales. La preocupación del creyente no puede ser solamente por la parte espiritual. A veces lo espiritual es como que lo que realmente ocupa la mente de los cristianos, pero no entendemos que hay necesidades sentidas en las personas, físicas, ¿cierto? Y el Señor las sintió y las vivió. Entonces, que Dios nos ayude a comprender esto. De los católicos aprendemos la necesidad de hacer las obras que el Señor ha preparado de antemano. Y es bueno que nosotros como creyentes le preguntemos al Señor. Y ojo, esas buenas obras son buenas obras de verdad. No espiritualicemos, son buenas obras de verdad. Por eso Santiago, otra vez regresé, me tuve que salir porque se me afectó. Por eso Santiago hace un llamado a los creyentes y les dice, hermanos, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras, ¿qué? Está muerta. Y también es, Juan dice por allá en primera de Juan, dice, hermanos, si alguno viera a su hermano padecer necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Entonces, hermanos, está claro que las buenas obras forman parte del testimonio del cristiano. Yo diría que en el siglo XXI no, son muy importantes, porque hay personas que no quieren escuchar un mensaje, pero si observan su preocupación por ellas, si observan por ellas, si observan de que usted realmente está preocupada por la persona, por lo que está sufriendo, si usted la acompaña en un momento de angustia, en un momento de dolor, en la pérdida de un familiar, en la pérdida de un amigo, en la situación económica de un momento difícil, y usted está ahí para ayudarles, eso va a abrir la puerta a que más adelante puedan escuchar el mensaje. Nosotros los cristianos a veces proclamamos el mensaje como si estuviéramos haciendo prosélitos, como hacen los testigos de Jehová. Y nosotros debemos proclamar el mensaje teniendo compasión por las personas, como el Señor lo hacía. Una genuina preocupación por las personas y no simplemente el afán de ver números entre nosotros o de ver personas. ¿Qué es lo que nos mueve a evangelizar? A los testigos de Jehová nos mueve el miedo, formar parte de esos 144,000 que dicen ellos que van a ser los que se van a salvar, los que van a tener un lugar muy importante delante de Dios. Entonces, hermanos, hago estos dos paréntesis para que aprendamos de estos dos grupos y retomemos los conceptos acá contenidos. Bueno, entonces sigo avanzando. Entonces, ya concluimos que Russell fue el encargado de empezar el movimiento. Ya vimos los desaciertos de Russell, no sabía griego, era un hombre que había abandonado a su esposa, que había puesto sus bienes a nombre de un tercero para no cumplir con sus obligaciones con la ex esposa que tenía, que muere a los 60 años. También se basa en la parte profética, diciendo que el Señor va a venir en el año 1914 y no viene. Y que después aparece otra persona llamada el juez Rutherford, que retoma las banderas de los testigos de Jehová, le da forma al movimiento, y ese movimiento empieza a cobrar una fuerza impresionante en los Estados Unidos y después se expande por toda América Latina. Bueno, entonces quiero mencionar acá unos puntos importantes que no vayan a ir acá del punto. ¿Cuáles son esas doctrinas que los testigos de Jehová enfatizan que son tan importantes para ellas? Vamos a ver algunas de ellas y hay que considerarlas despacio, ¿cierto? Hoy solamente las voy a mencionar por encimita. Pienso que el transcurso de 15 días vamos a hacer como una especie de sondeo mucho más profundo de estas doctrinas para que ustedes tengan claridad sobre ellas, ¿cierto? También voy a compartir algunos materiales. Yo le mandé a Alexandra unos libros, entonces para que puedan acceder a ellos. Hay 3 libros, uno que tiene que ver con los testigos de Jehová, otro con los mormones, 3 documentos importantes que nos pueden ayudar a irnos documentando sobre el tema. Bueno, entonces, ¿cuáles son sus puntos claves
de los llamados ruselistas, así son llamados también, testigos de Jehová o ruselistas. Entonces, primero, ¿qué piensan los testigos de Jehová de la palabra de Dios? O sea, ese punto es muy importante porque toda secta tiene un concepto equivocado de la palabra de Dios. En el caso, aunque no lo considero una secta, de la Iglesia Católica, ellos nos dejaron las escrituras, o sea, trajeron las escrituras, las tradujeron al latín, después los evolucionaron los protestantes, las tradujeron a los idiomas vernáculos, al alemán, al español, Valera, al inglés, Wycliffe, y a otros idiomas vernáculos, o sea, del pueblo. Los católicos hicieron énfasis en dar importancia a la tradición, que fue lo que nos mencionó la hermana ahora con el resumen tan valioso que hizo, sobre las escrituras. Lo más importante para el católico son las tradiciones. Y si las tradiciones contradicen las escrituras, están por encima de las tradiciones, no la palabra de Dios. ¿Cuál fue la perspectiva que tenían los testigos de Jehová o que tienen acerca de las escrituras? Este punto es muy importante que lo entendamos también. ¿Qué valor le dan los testigos de Jehová a las escrituras? Entonces yo quiero remitirme a las palabras directas de Russell en relación con las escrituras. Todo lo que les parece, estoy leyendo del documento, razonable, es para los russelistas de más importancia que las enseñanzas bíblicas. En un folleto de Jorge Rutherford, la doctrina del tormento, o sea, del infierno, se da como imposible por las siguientes razones. O sea, los testigos de Jehová creen en el sueño de las almas, que cuando las personas mueren, duermen y que no hay un infierno como tal. Entonces, ¿qué razones dan ellos de por qué no creen en el infierno? Dice, primero, razones razonables. Primero, no es razonable. No es razonable que exista un lugar como el infierno. Segundo, es repugnante a la justicia que exista un lugar como el infierno. Tercero, es contrario a los principios del amor. ¿Cómo puede un Dios de amor preparar un lugar llamado el lago de fuego? Las escrituras hablan de él. Y D, es completamente contrario a las escrituras. Entonces, yo quiero probarlos a ustedes con estos 4 argumentos. Estoy hablando de una de las enseñanzas de los testigos de Jehová, aunque hay varias, pero esta es muy importante, acerca del tormento. ¿Ustedes qué opinan del tema? A ver, voy a mencionar el primer argumento. No es razonable. Para un testigo de Jehová no es razonable de que Dios hable de un tormento, que hable del lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, ¿qué opinan ustedes? No es razonable. No va de acuerdo con la razón. ¿Qué piensan, hermanos? Los quiero escuchar, para que no sea simplemente yo aquí hablando. ¿Qué dicen? A ver si puedo prender la cámara con un pedacito. ¿Qué dicen? No es razonable. No es lógico. Pues es razonable porque es justo, ¿no? Creo que por lo mismo existen las cárceles, los tribunales de justicia. Muy bien el Digamos argumento. que va acorde con el sentido de justicia, ¿no? Entonces, mira lo que dice el hermano John. Es razonable porque es acorde con el concepto de la justicia. Y lo vemos en el contexto de lo humano, ¿cierto? Voy a traer un ejemplo, pero escuchemos primero a la hermana Graciela, que también nos quiere decir algo. Hermana Graciela, bien, pues. Yo pienso que es razonable porque todo aquello que hagamos tiene una consecuencia y el Señor nos dio como una normatividad para que hiciéramos. En el momento en que nosotros no hacemos las cosas conforme a Él nos indicó, pues vamos a tener una consecuencia. Y Él desde ya nos está diciendo que si obramos mal y que Él pone al cielo y a la tierra por testigo de las cosas que van a suceder.
Tan cierto es así que cuando el pueblo iba por el desierto y los que se sublevaron, él abrió la tierra y la tierra se los tragó. Entonces, ¿cómo no va a ser posible que haya un lago de fuego para los que no hicieron lo recto? Yo creo que sí. Que entre y salga, pero es el problema que tengo con el computador. Bueno, hermanos, a John y a la hermana Graciela, yo les quiero decir algo. Una de las dinámicas que quisiera implementar dentro de esta formación es que no nos acostumbremos a escuchar solamente a una persona compartiéndonos un mensaje. Yo lo que quiero es cuando usted habla con un testigo de Jehová, usted va a tener que responder y razonar con él y darle, como dice la escritura, dar razones de la esperanza que hay en usted. Dice que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Eso es llamado por algunos hermanos la apologética, o sea, el tener la capacidad de expresarlo. Entonces, mire, primero, que no es razonable. Entonces, el hermano John nos dice, es razonable desde el sentido de la justicia, y lo vemos en el contexto humano. Por ejemplo, ¿qué creen ustedes que qué mensaje le está mandando Nayib Bukele al mundo entero con esa cárcel que hizo allí en El Salvador, que ha sido tan criticado por derechos humanos, en el que ha recluido a más de 65,000 pandilleros que tenían a El Salvador sitiado, extorsionado, como el país más violento de Centroamérica? Y Nayib establece una cárcel y una prisión donde ellos pierden los privilegios y donde el delincuente es tratado como delincuente. Derechos Humanos se opone y Derechos Humanos dice que el trato que se le está dando a los presos no es el mejor. Y entonces Nayib Bukele le responde, un momentico, y el trato que se le dieron a las víctimas, que quién va a defender los derechos de la víctima, o vamos a defender solamente los derechos del victimario. Esto ha generado un conflicto a nivel internacional muy fuerte, pero también ha generado unas profundas, digamos así, usemos la expresión correcta, de puntos de favorabilidad hacia el presidente Nayib Bukele. Entonces, miren lo interesante, hay gente que si usted le pregunta, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Y queda impactado. En estos días, Juan Josaín, ustedes saben quién es Juan Josaín, ¿cierto? Un periodista que estuvo en RCN mucho tiempo, publicó un video cortico y decía lo siguiente: es increíble que en Colombia, de 100 casos que trate la justicia, solamente 6 son sentenciados. ¿Cómo le parece a usted esa escala de impunidad que hay en Colombia? De 100 personas que son juzgadas por la justicia, solo 6. Y de esos 6 podríamos pensar algunos que tienen la casa por cárcel o tienen privilegios especiales. ¿Grave eso o no? Grave. La justicia es algo muy importante en las escrituras y se evidencia a través del gobierno, como lo comentó el hermano John. Entonces, ese es un primer pensamiento, no es razonable. El segundo, es repugnante a la justicia. Los testigos de Jehová dicen que pensar en un lugar de tormento, eso es repugnante. Y yo pienso que no solamente los testigos de Jehová. Cuando usted habla con una persona acerca de que hay un infierno, y que la escritura habla de un infierno, y que Jesús habló de ese lugar, las personas pueden pensar, es repugnante pensar que exista un lugar eterno donde los seres humanos van a ser arrojados por toda la eternidad. Es repugnante, ¿cierto? Entonces, pero si uno no comprende las enseñanzas de las escrituras, por ejemplo, ¿qué es el pecado según Dios? ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La paga del pecado es la muerte. Si uno entiende que fue necesario que Cristo se hiciese hombre, tomase forma humana, el unigénito de Dios, viniese al mundo para morir por nosotros, para librarnos de la ira venidera, como dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses. Entonces, ¿qué tan repugnante es? Al contrario, es la retribución que el Señor va a dar al que no ha creído en su Hijo. Entonces, este es el segundo argumento de ellos, es repugnante a la justicia. Entonces, quisiera escucharlos a ustedes. ¿Qué opinan de ese argumento?
es repugnante a la justicia. Primero, no es razonable. Ya vimos que sí es razonable porque lo vemos en el contexto humano y también la hermana Graciela respaldó con algunos versículos. Ahora, es repugnante. ¿Qué piensan? Yo pienso que sería repugnante, o sea, tener un Dios, el Dios del universo, que no juzgara el pecado y que entonces el pecado perseverara por la eternidad, por siempre y para siempre, y que el ser humano, generación tras generación, tenga que pues estar, digamos, sufriendo las consecuencias del pecado. Entonces no es para nada repugnante porque es la terminación, digamos, es la posibilidad de un mundo mejor, ¿cierto? La posibilidad, o sea, Correcto. Dios juzga, ¿cierto? Ahí está la justicia por medio de Cristo, y el que no se acoge a esa justicia, pues entonces tiene que pagar por sí mismo, pues en el infierno, ¿no? Entonces, si no fuera así, pues Dios no sería justo. Y estar, digamos que gobernado por un Dios injusto, pues sería terrible para el universo. Y gracias a Dios no es así. Bueno, correcto. Y yo me hago otra pregunta. Esta pregunta me la hago yo mentalmente. Cuando nosotros observamos, yo vengo del departamento del Quindío. El departamento del Quindío tiene un municipio llamado Génova. Y en Génova nació uno de los violadores más terribles de Colombia, Garavito, que violó a más de 242 niños. Yo recuerdo incluso esa época cuando se estaba presentando la desaparición de los niños, que uno no entendía qué estaba pasando, qué era lo que estaba sucediendo, hasta que alguien infiltrado a través de, creo que de Centro de Inteligencia de Colombia, logró ir atando cabos, miraron los lugares, hicieron un aislamiento y lograron capturar. La pregunta es, ¿qué quiere la gente que se haga con una persona como él? ¿Qué piensan las personas? ¿O qué sentido de justicia tienen las personas? Incluso Joseph Maggino expresa frases como estas: que se pudra en la cárcel, que nunca salga de ahí, ojalá le hagan lo mismo que él le hizo a los niños. O sea, la gente en el fondo tiene, aunque la gente tiene su pensamiento, el deseo de justicia, el sentimiento de justicia, no tolera que esos hechos se queden sin ser juzgados. O sea, en el ser humano, en lo profundo de su interior, hay un profundo sentido de que la justicia existe y que se tiene que hacer. Entonces, esto es muy importante. Bien pueda, John, dale. Sí, es que el problema es el hecho de cómo categorizar los pecados, ¿no? Hay pecados más graves, hay pecados mayores, menores, hay pecaditos, ¿cierto? Entonces el problema es ese, que pensamos, pero Dios, ¿por qué me va a juzgar si yo no he sido una persona mala o tan mala? ¿Sí? Entonces, digamos que el problema es cuando uno se opone a las doctrinas como la del infierno, es porque uno cree que uno es muy justo y que es injusto que personas tan buenas como nosotros, tan buena gente, pues terminen en un lugar de esos. Sí, entonces yo creo que es por eso. Entonces, en el caso de Garavito, pues sí, uy, sí, o sea, violó mucha gente, pero yo robé una moneda, entonces, o sea, no, no me hace una persona tan perversa. Entonces, digamos que creo que detrás de no aceptar también el infierno es como pensar eso, que yo soy en algo justo, en algo bueno. Bueno, gracias, John, por eso. Y quería mencionar otro punto. Bien pueda, Livia, dale, Livia. Se te escucha un poquitico cortadito, pero dale a ver. O sea que ellos en sí, el pecado por ahí no es el pecado al decir, porque este pecado es el que nos lleva a nosotros a que nos haga justicia, ¿cierto? Y si ellos Entonces, dicen ¿qué concepto? Dale, hermana, dale. o sea, discrimíname, pues no sé, o sea, pero entonces ellos al decir eso es repugnante, o sea que para ellos el pecado no existe, digamos. O sea, ¿qué percepción? Entonces, la hermana Livia plantea un pensamiento que es bien interesante. No es posible comprender la justicia de Dios sin comprender lo terrible que es el pecado. Que es lo que dice John también ahora, lo que mencionó John.
Lo que pasa es que uno se compara con Garavito, uno dice, no, yo soy una persona buena gente, yo no le hago mal a nadie, yo me preocupo por mi familia. La gente no sabe en realidad qué es el pecado y tampoco sabe qué es la justicia. Una vez yo conversaba con un amigo mío y me decía, es que Dios no es justo. Dios debería acabar con toda la maldad que hay en este mundo, pero Dios se queda callado frente al mal que existe. Entonces, yo me acordé de un ejemplo que puso un hermano, un escritor cristiano, y le hice la siguiente pregunta a él. Don Manuel se llama el señor, le digo, don Manuel, es una pregunta. Supongamos que Dios toma una decisión y por 1 minuto, 60 segundos va a hacer justicia en el mundo, no más. No va a necesitar nada más, 1 minuto. Por 1 minuto va a juzgar a todo ladrón, a todo homicida, a todo asesino, a todo violador. Pero no solamente va a juzgar al ladrón, va a juzgar al codicioso. Y no solamente va a juzgar al codicioso, va a juzgar al envidioso. Y no solamente va a juzgar al envidioso, va a juzgar al que odia en su corazón, el resentido, el amargado. Entonces, si en 1 minuto Dios decide hacer justicia, ¿quién queda? ¿Quién quedaría en ese minuto? Entonces, si no pasa nada en el mundo, si aparentemente Dios no está actuando como la gente cree que no está actuando, es por su gracia y es por la obra de su Hijo. Y creo que Pablo es el que lo dice en Atenas, dice, por tanto, a ver si me acuerdo del versículo para que me ayuden cuando dice, Pablo lo llama a arrepentirse y le dice que se arrepienta, que Dios manda, allá me acordé del versículo, Dios manda a todos los hombres. Mire que no está diciendo, oiga, háganme el favor. No, Dios manda, es un mandamiento a todos los hombres, en todo lugar. ¿Qué dice el versículo? Que se qué? Que se arrepientan. ¿Recuerdan? Y después dice el versículo, por cuanto ha establecido un día, Dios estableció un día, en el cual juzgará al mundo con justicia. Vean, hermanos, es el Dios justo, es el que va a juzgar a la humanidad. No es el rencoroso, es el Dios justo. Juzgará al mundo con justicia por aquel varón, está hablando de Jesús, a quien designó dando fe con haberle levantado de los muertos. O sea, está diciendo que la resurrección de Cristo es la evidencia de que Dios ha aprobado a su Hijo. Y es la evidencia de que Dios va a juzgar al mundo con justicia por causa de su Hijo. Entonces, el último pensamiento que tienen los testigos de Jehová es que no corresponde al amor. Y voy a terminar con esto ya para cerrar la reunión. El concepto del amor también es algo que se expone demasiado cuando se habla de la justicia. No es que un Dios amoroso no haría eso, pero Dios no está dividido en compartimentos. Dios no tiene un pedacito de amor, un pedacito de justicia, un pedacito de soberanía, un pedacito de autonomía, un pedacito de inmutabilidad. Dios es completo en su esencia y es inmutable en su esencia. Y el amor no puede estar a expensas de la verdad, y la verdad no puede estar a expensas del amor. Bueno, yo quisiera, ya voy a terminar ahí, que ustedes se animen a este ejercicio que hacemos de razonar sobre esas doctrinas. Yo quiero que ustedes mismos se animen, porque una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que ustedes pueden compartir. Y yo pienso que en esa misma medida vamos a ir apreciando las verdades y vamos a aprender también a compartir con otras personas. Y ya cuando yo observo una doctrina equivocada, entonces yo digo, ay, mira, yo no había visto este punto, o no sabía que eso se podía mencionar por acá, para que podamos presentar defensa. Aquí estamos aprendiendo herramientas apologéticas que son muy importantes para nosotros. Bueno, entonces vamos a dejar ahí, voy a despedir con una oración cortica.